al video tutorial número 10 del curso, en el que vamos a dar unos pasos más y pasar de decir que programar es hablar con las máquinas a empezar a hacerlo realmente. Vamos a empezar a crear programas que tengan una conversación real, interactiva con las máquinas. Y lo vamos a hacer para empezar utilizando una función preconstruida de Python que se llama print, imprimir. Vamos a empezar utilizándola con un único argumento. Vamos a pasarle, por ejemplo, un string hola, y al pulsar enter observa que se muestra en la pantalla, pero a diferencia de lo que ocurría antes, se muestra sin las comillas. Las comillas son solo para la representación interna de un string dentro de Python. Ahora es algo que se podría estar mostrando en la pantalla de un programa a un usuario y por lo tanto no es necesario que se determine el tipo de dato que estamos utilizando, simplemente aparecen los caracteres que forman hola, como podemos ver. Vamos a llamar a print de nuevo, pero vamos a hacerlo ahora pasándole una expresión matemática como argumento. Por ejemplo, vamos a pasarle 6 más 7. Lo que hará print es primero evaluar la expresión que se le está pasando como argumento y posteriormente imprimirla, que es lo que vemos aquí en pantalla. Vamos a llamar a print una tercera vez pasándole dos argumentos que esta vez van a ser de tipo string. Vamos a escribir, por ejemplo, hola y punto. Ahora, al pulsar, observa como lo que nos devuelve, de nuevo como antes sin comillas, pero nos devuelve ya hola mundo con un espacio entre cada uno de los argumentos que le hemos pasado. Esto ya lo hace por defecto la propia función print, así que no es necesario que nosotros indiquemos los espacios como veíamos antes. Vamos allá con una práctica. Vamos a abrir un archivo nuevo en idle, en el cual vamos posteriormente a elaborar dos funciones que utilizaremos en el shell. ¿Recuerdas cómo debes hacer para abrir un archivo nuevo? Desde luego muy sencillo, pero es una acción muy importante que hay que recordar. Pulsamos en File, en New File, y ahora para poder trabajar con los dos redistribuimos el espacio en pantalla. Recuerda que esto forma parte de un proceso, porque ahora aquí vamos a poder escribir código Python. Por ejemplo, como decía, vamos a escribir ahora aquí en el archivo dos funciones que guardaremos como un módulo, ya sabes, también de extensión py, y posteriormente lo podremos probar en el shell simplemente pulsando en run module. Recuerda que una de las grandes ventajas de utilizar los archivos en lugar de escribir directamente en el shell es que nos permite guardar lo que vayamos creando. Vamos a empezar por hacerlo. Pulsas en File, pulsa en Save y ya en la ruta que tengas especificada vamos a llamarla aquí, por ejemplo, comparar.py. No hace falta poner el py porque ya lo guarda por defecto con esa extensión, comparar, y ya vemos como aquí arriba aparece como comparar.py y la ruta a donde se ha guardado. Resumo aquí para empezar lo que van a hacer estas dos funciones. Una vez más, si quieres, puedes, después de haberlo leído, parar el vídeo tutorial e intentar realizarlo por tu cuenta. Aparte de la importancia de practicar respecto al vídeo tutorial, también dejar claro que los videotutoriales pueden tener mayor o menor extensión, pero en ningún lugar está dicho que haya que verlo de una sola vez. Es importante, cuando algo no esté claro, pararlo, volver a verlo, hacer prácticas a medida que se va trabajando sobre él. Así que es un material que su interactividad depende fundamentalmente de la propia habilidad de la persona que lo está utilizando. Como decía, vamos a crear dos funciones que realizan la misma operación, porque las dos nos van a devolver el cuadrado de un número. Lo
que pasa es que en una de ellas vamos a utilizar return para que nos devuelva el resultado, mientras que en otra vamos a utilizar la función con la que estamos trabajando ahora, print, para que imprima el resultado. Esto nos permitirá entender más en detalle el funcionamiento interno de estas dos funciones y sus diferencias. Si alguien tiene dudas por qué utilizo aquí estas almohadillas delante de estas líneas, es el modo en el que en Python, uno de los modos en los que en Python podemos convertir parte de códigos en texto, es lo que se denomina comentarlos, con lo cual en el momento en el que la máquina empieza a analizar el código, esto simplemente no lo tendrá en cuenta, lo considerará como comentarios para los humanos y no para que lo lea para la máquina. Por tanto, de ese modo, esto podríamos tenerlo. Es muy común, hablaremos de eso en su momento en el curso. Es muy importante cuando se elabora un programa comentarlo de modo muy claro para saber posteriormente las distintas partes que lo forman, qué función cumple cada una de ellas y cualquier otro detalle que el programador considere importante para el futuro cuando lo revise él mismo o cualquier otra persona. Vamos allá, no esperes a que se te diga que es una práctica. Ya he planteado antes lo que voy a hacer, así que para el vídeo intenta hacerlo por tu cuenta. Se trata de dos funciones tremendamente sencillas que ya deberías poder hacer. Recuerda, para empezar, utilizamos la palabra clave def y ahora le damos un nombre. Vamos a llamarla la primera cuadrado return. Y le tenemos que pasar un único parámetro que va a ser un número, vamos a llamarlo así, num, y terminamos la cabecera con 2 puntos. Nada nuevo hasta aquí. Y ahora ya dijimos que en la primera de las funciones lo que vamos a hacer es que nos devuelva con el uso de return, que ya conocemos también, el cuadrado del parámetro que se indica. Por lo tanto, simplemente num asterisco asterisco 2. Con esto ya tenemos creada nuestra primera función. Ahora, como decía, vamos a crear la segunda, que lleva a cabo el mismo cálculo, pero que en este caso lo va a imprimir. De nuevo, tiene que ser muy sencillo que lo entiendas. Def, vamos a llamarle ahora cuadrado print, para diferenciar lo que hace. Y ahora simplemente sería aquí print, y lo que pusimos arriba. En este caso con print tiene que ir entre paréntesis. La única diferencia, esta es una modificación en Python 3, num por 2. Con esto tenemos nuestras dos funciones creadas. A través del código ya tenemos que saber también cuál va a ser su comportamiento y por tanto tendremos que entender que con print, como veíamos con los ejemplos que hemos utilizado, nos lo va a mostrar en pantalla. Por tanto, podríamos ampliar el número de argumentos y además de esta expresión que va a evaluar, podríamos incluir antes un string en el que vamos a poner, por ejemplo, el cuadrado de num es, y ahora una coma para separarlo del segundo. Vamos a guardar el módulo. Y ahora ya también, lo acabo de decir hace un momento, sabes cómo tenemos que hacer para ejecutarlo en el shell. Run module, se reinicia el shell y ya tenemos las funciones accesibles desde aquí. Vamos ahora a llamar a las funciones y vamos a guardar el resultado en variables. Así que empezamos por crear una variable, vamos a llamarle, por ejemplo, respuesta return, para guardar el resultado de llamar a la función cuadrado return. Y ya sabemos que lo que tenemos que hacer, por tanto, es el nombre cuadrado return y pasarle como argumento un número. Vamos a poner, por ejemplo, 7 y pulsamos enter y como vemos lo único que aparece es el prompt. No nos ha mostrado nada. En un momento analizaremos un poco más en detalle lo que ocurre, pero recuerda que aquí lo que pasa es que nos ha devuelto un valor y que ese valor ha sido almacenado. Ya sabemos también de forma más precisa que lo que ocurre es que se le asigna una dirección en memoria y que a la variable se le indica esa dirección en memoria que apunta a el valor que se ha devuelto. Repetimos el proceso
ahora con la otra función, así que vamos a crear una nueva variable a la que llamamos respuesta print y hacemos igual a cuadrado print, la función que creamos, y le pasamos un valor. Vamos a pasar en este caso 9, y ahora observa como al pulsar Enter nos aparece en pantalla el cuadrado de num es 81. Ha elevado al cuadrado, ha llevado a cabo lo que se le indica en el cuerpo, pero también lo ha imprimido en pantalla. Observa ya para empezar la primera diferencia entre retar, que no nos devuelve nada, y print, que nos devuelve el contenido que le pasamos aquí entre paréntesis. Vamos ahora a analizar el contenido de cada una de las variables que hemos creado para ver qué es lo que contiene. Empezamos con respuesta return y observa cómo nos devuelve el resultado de elevar al cuadrado 7, que fue lo que pasamos. Así que return no lo imprime, pero sin embargo sí que ha almacenado ese valor en la variable y podemos posteriormente acceder a él. Sin embargo, si intentamos hacer lo mismo con respuesta print, observa cómo no nos devuelve nada. Eso significa que respuesta print no ha almacenado, esa variable no ha almacenado el resultado de llamar a la función porque no contiene return. Lo que hace en este caso es imprimirlo en pantalla, pero no lo almacena. ¿Qué ha hecho en este caso? ¿Qué ha devuelto esta función cuadrado print? Pues en estos casos, cuando no tiene nada que devolver, devuelve none, con lo que indica que no hay valor a devolver. Por eso la variable respuesta print no tiene guardado, no ha almacenado nada. Esto era lo que quería. Creo que era importante ver las diferencias en las funciones, qué es lo que permiten y no permiten hacer. Y aquí en el caso de estas dos funciones preconstruidas, bueno, en el caso de la función preconstruida print y el uso de la palabra clave return, que ya hemos visto en muchas ocasiones. Para los más curiosos y que les gusten los desafíos, pues puede que se hayan fijado en que cuando devolvemos cuadrado print aparece el cuadrado de num, porque esto lo pasamos como un string y por tanto en num aparece el valor que tiene. Pues vamos a dejar como actividad práctica para que lleves a cabo el que modifiques la función cuadrado print haciendo que devuelva primero un string, el cuadrado de, y posteriormente que devuelva el valor que le pase el usuario a num y que siga como antes haciendo desde luego hallar el cuadrado y que lo muestre también. Es sencillo, recuerda que con print puedes pasar el número de argumentos que quieras y que ya deja el espacio de separación el mismo, así que ya debes de poder hacerlo sin problema. Con esto ya claro, en el próximo vídeo tutorial podremos trabajar con una función que sí que ya es totalmente interactiva, la función input, que realmente puede llevar a cabo de modo muy rápido cosas magníficas como veremos. Pero será en el próximo vídeo tutorial. Por hoy quedamos aquí. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.